Hola, hola, buenas tardes. Quien les habla, Silvi Sultani. Estamos otra vez con el diván de siesta. Un programa que intenta escucharte, que intenta que escuches y descanses un ratito en tu ser y tu vida. Hola, hoy en el diván de siesta el tema es miedo a la reflexión. ¿Qué tema el de hoy? Buenas tardes, noches, en el momento que vos lo veas. Generalmente no nos enseñan en la vida a reflexionar. A veces ni siquiera los papás. Coronamos, asomamos la cabeza y comienza la otra vida, después de estar tan cómodos en esa panza como Melanie Klein y su psicología cuenta, empezamos la vida. Pero la vida la empezamos con esquemas sociales, con esquemas referenciales, con la vida aparejada que le tocó vivir a papá y a mamá, con el monto económico que nos toque, y la reflexión va quedando de lado. Y resulta ser que la reflexión deberíamos aprenderla desde un principio, con todo esto que también se habló en el programa de Alberto Excelente, entre las ciencias de las emociones y la reacción de las emociones. Cuando tenemos una muy buena predisposición y acostumbramos la mente a la reflexión, constantemente nos autoevaluamos para poder reflexionar sobre un montón de temas, sobre la vida, sobre cómo estoy, qué me está pasando hoy y qué cosas voy necesitando hoy de mi vida y la vida. Si bien cuando asomo la cabecita soy el bebé que todo el mundo quiere, todo el mundo juega y a veces son niños recibidos y no amados, ¿cuántos temas tenemos para pensar en esto de la reflexión? ¿Qué es la reflexión? Voy para atrás, voy para adelante, pienso, miro, mido. En realidad se parece mucho cuando crecemos al fantasma terrible del dolor y el miedo a la crisis. Todos tenemos un miedo a la crisis terrible, pero resulta que cuando estamos en la crisis vibramos a lo mejor bajo, alto, como sea, pero la crisis es la que te hace salir, llegar a la conclusión y a veces cambiar de ciertas expectativas o ciertos objetivos. Yo estando aquí en la Argentina y con todo lo que está pasando, porque mi programa, El Diván, no sale de lo que está pasando. El programa tiene que ver con lo sociopolítico, con la introspección, con las noticias diarias, con los jubilados que se apartan porque no pueden luchar más, con los sueldos que no alcanzan, con un diván que a veces no pueden llegar porque no tienen mangos. Y me quedo como estoy y se lo cuento a una amiga que me hace una devolución que me deja de cama. Cuidado con quién uno habla, Cuidado a quién uno le cuenta las cosas. No quiere decir que la persona que escuche sea mala o buena. Simplemente no sabe escuchar y no sabe devolver para que vos te sientas mejor y rescatar en tu diálogo lo que más te hace falta escuchar y discernir en el camino que estamos tratando de la reflexión. Una buena reflexión puede hacerte parar una pelea con un amigo, con papá, con una vecina, con mamá y hasta en un esquema de pareja podés usar el darse cuenta y en la reflexión volver con esa pareja y recibir el mejor abrazo, tanto de tus hijos como de la pareja que querías abandonar en una reflexión. Reflexionamos cuando analizamos,
Reflexionamos cuando somos conscientes y comprendemos el dolor desde el principio y el camino de toda la situación hasta la equivocación y también hasta la verdad. Es el momento donde la reflexión nos atrapa con tanto miedo y seguridad, y ahí, en esa reflexión, decidimos quedarnos, volver, seguir, cambiar de carrera, cambiar de look, cortarme el pelo porque resulta que todo esto que estamos hablando, hasta para decir tengo que cambiar mi dieta, reflexiono que no tengo que comer por hambre, pero sí tengo que alimentarme, que es una palabra hermosa, para cambiar y estar más sano en mi reflexión, no solo de autoestima, sino de darme cuenta que por falta de reflexión puedo también enfermar mi cuerpo, mi mente, mi cuerpo y el alma. Pocos programas hablan de la reflexión, y tal vez podría decir que es una hermosa palabra y un hermoso verbo, reflexionar, olvidado en muchos ámbitos de esta vivencia actual de la Argentina. Por supuesto, en política, por supuesto, en actitud, por supuesto, en la docencia, en la medicina, en los roles que cumplimos. Y es una palabra que me encantaría, vos que me estás escuchando, no porque digas que yo tengo razón, sino porque tu reflexión hace que empieces a meter en el frasquito que tenemos en el programa del diván un papelito de un verbo que se llama reflexionar. Es el verbo que tenemos que trabajar cada día, como otros verbos que tenemos en el frasquito: amar, observarse, evaluarse, soltar. Tenemos varios frasquitos. Y el otro frasquito del programa, mientras van transcurriendo los días, es lo que tenemos a lo mejor que dejar, ¿no? Como lo tóxico, lo caótico, hasta una amistad que nos da miedo, y tenemos una relación que nos hace más mal a nosotros que a la persona que nos intoxica. Esto también lleva a la reflexión. Lleva a la reflexión haber dejado una pintura. Lleva a la reflexión haber dejado instrumentos que hemos tocado 10 años, 15 años y no lo podemos tocar porque nos dimos cuenta que estamos depre, que necesitamos ayuda o que tenemos una alteración constante preocupándonos y ocupándonos solamente de la parte económica. Pero la parte más importante que nos llevamos puesto es la evolución y la evaluación de lo que habremos leído en la vida y habremos cultivado en las almas, que es la riqueza más grande, porque ahí está la belleza. La belleza está en cultivarnos y hasta nos vamos a ver más lindos, más atractivos, con más aporte para el otro y el otro con nosotros, y vamos a estar más seguros en actitud frente al caminar, en la calle, en la forma de vestir. Ni siquiera me va a importar una pilcha cara ni de moda. Yo soy así, reflexioné, soy esto que emano, y con esta seguridad, después de haber vivido el dolor, mi reflexión aparece como un golem importante, que sería la fuerza mayor de la persona sacada de la Kabbalah, ¿no? Es como un muñeco de fortaleza que aparece en el caminar después de esta maravillosa palabra y verbo, reflexionar. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Ponemos en un papelito la palabra reflexionar, lo ponemos en el frasquito de trabajo y ahí cerramos la tapa y tenemos otro verbo maravilloso para poder trabajar
y estar y ser mejor persona desde este análisis que tiene que ver con la palabra reflexionar. Reflexionar, reflexionemos. Estamos aquí, en la vida, donde queremos estar y donde la gente miente que es muy feliz, pero la realidad es que en la vida nos pasa de todo. Y cuando salimos del dolor, podemos también reflexionar y decir, pucha, qué bien me porté, qué fuerte estuve para todo esto. No lo puedo creer. Y mi reflexión radica también en tener un lápiz y un papel y hacer poesía de aquella reflexión que no solo me dio fortaleza, sino que me produjo el cambio y que vio en mi morfología que podía más y más. Y cuando la vida nos apura, suena poético, pero creemos no tener tiempo para la reflexión. ¿Sabes qué? Te invito en aquellos insomnios que tenés tan enojado, tan enojada, como decir, ¿y cómo hago? ¿Y cómo voy a poder? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué le voy a decir? Que en ese silencio de la noche puedas levantarte como tantas veces lo hice y te hagas una taza de té. No te invito a un café porque no vas a dormir, o una taza de leche, o lo que te guste, o tal vez un jugo, y digas, estoy sintiendo el silencio de la noche para encontrarme conmigo. Y eso es maravilloso. En ese silencio, de aquel insomnio que tenés tan enojado y dar vuelta en la cama, no, me levanto, me siento, puedo escribir, meditar y por obvia razón reflexionar a la identidad en el que estábamos pensando o al problema que creías que no podías enfrentar. No voy a escapar al dolor de haber tenido un diagnóstico de una enfermedad, porque todo existe, pero todo diagnóstico es solamente eso. Esto es lo que te quiero decir, porque podés estar pasando por el diagnóstico más chiquito o el más grande. Y resulta ser que es solamente un diagnóstico y no es un veredicto de que se nos va la vida. Concientizar en la reflexión que el doctor te dio un diagnóstico, pero no es Dios, no es supremo o en lo que creas. Y el camino de la reflexión, de ver el camino por donde sigo, no es de nadie, es solamente tuyo. Si las personas fuéramos tan independientes como quisiéramos, porque en realidad cuando vos te empezás a analizar en esto de la reflexión, somos dependientes constantes. El dependiente de qué dirán, el dependiente tonto, de decir no salgo a la calle porque la manga de esta remera me hace más ancha, el pantalón me queda muy ajustado y no le va a gustar. ¿A quién no le va a gustar? Al que te mira. Pero el que se tiene que mirar, el observador de sí mismo, sos vos. El que se aprueba, sos vos. El que va a reflexionar, sos vos. Y el que va a ser mejor persona porque reflexionó y porque pudo hablar después de haber pasado un dolor muy grande. Y tal vez después de haber pasado una alegría muy grande, si no tenés reflexión, también te podés equivocar en un sí. A veces el no tiene un gran poder de ser el sí máximo para descansar y no despertar a un distrés absoluto por malas decisiones.
hacete amigo o amiga de la reflexión. En el despertar de la madrugada, en las horas que estés solo con el mate o sola, en las mañanas temprano, si tenías mucho sueño y tenés que ir a trabajar y bueno, tengo que estar a las 10 pero me levanto a las 6, 5, porque la reflexión me invita a estar con ella. Porque la reflexión avisa que desde el mejor lugar yo puedo evaluar y decidir una mejor opción frente a todo lo que nos está pasando. Un tema económico, un tema doliente de salud, un tema de cómo llego a fin de mes, que tiene que ver con la economía, pero es lo que nos está pasando. Un tema de incoherencia política con decisiones sobre la otra persona, porque la política cuando decide, no puede decidir sobre vos. Tiene que decidir sobre su pensamiento, pero cuando nos toca, desde el bolsillo hasta la acción, hasta el mérito de poder ser, estudiar y vencer, nos está afectando. Si nos está afectando, tomemos conciencia que somos el cuerpo, un templo, constituido por mente, materia y alma. Y el otro templo hermoso es mi techo, que ojalá muchos puedan tener sin estar desesperados por decir, no sé si llego, no sé si me mudo, no sé si pago el alquiler, no sé cómo es. La realidad es que un buen país nos tiene que invitar a la real reflexión, donde sin hablar de política y hablar de hechos, nos encantaría levantarnos y decir, tengo casa, comida, trabajo, y me voy a dedicar a alimentar el alma a través de la pintura, de la música, del mate, de la cocina, de lo que queda de la expresión para vivir un poco mejor. Y me voy a otro lado ahora. Me voy al otro lado de la reflexión. Mi pareja. Es muy difícil convivir. Y cuidado con lo que escuchamos, porque lo peor que escuché constantemente es decir, no, yo ni un sí ni un no, mi pareja es perfecta, me deja de hacer de todo, yo estoy realmente encantada con lo que vivo. No, eso no existe. En una pareja somos dos. ¿Y sabes qué? Cruzo los dedos porque con suerte a veces son tres. Como dice Bucay, un ratón en el medio puede sacudir una cama. Y a veces nos pasan muchísimas cosas, muchas cosas, que nos invita a creer que a veces una infidelidad es anormal y a veces una infidelidad puede hacer que el otro recapacite y reflexione a la realidad de que en realidad una cosa es el amor, que está rodeado de pasión, de término, de comprensión, de poder convivir, y lo otro, a lo mejor que creyó y confundió con el amor que a veces simplifican en unos minutos de pasión. Entonces, esa reflexión no solo nos lleva a saber que tenemos que perdonar, que podemos perdonar y que no somos sublimes, ni dioses ni sacerdotes, para que el ejercicio del perdón, que va también en el frasquito, o las disculpas, porque el Supremo perdona, tiene que estar a la orden de la reflexión y del día y del llamado de atención del enojarse con uno mismo. Es hermoso darse cuenta que uno se equivoca. Porque cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, la reflexión entra en marcha con un motor y uno puede resolver algo que no creía que iba a resolver. Como por ejemplo, tengo que ir ahora, no espero que me hable, yo le hablo. Si no contesta, voy hasta la casa. Y si es un amigo, pido disculpas.
porque la que me equivoqué fui yo. Y si no pido disculpas, porque en mi reflexión dice que no me equivoqué, cedo bajo mis hombros, me tomo un hermoso mate porque las disculpas no las tengo que pedir. Reflexioné, fue su equivocación, su evaluación. Empecemos a usar este verbo con nuestros hijos. En vez de decirle, bajá la cabeza, pensá que... No, sentate, vamos a reflexionar. O reflexioná y contame, pensá un poquito por qué lo hiciste o qué cosas querés hacer de la que en este momento no podés seguir. Cuando empecemos a usar la palabra reflexión, comprensión, tiempos, tolerancia, cuidado con la tolerancia, que de eso un día vamos a hacer un programa. Tiene que ser una tolerancia que no te desgaste y no doliente. ¿Hasta dónde toleramos, no? Pero la reflexión es tan amiga tuya que invita que te diga hasta dónde tolerar. Hasta dónde saber desde la razón, desde el análisis, cuánto tengo que cambiar en mí para darme cuenta que puedo ser siempre mejor con el otro. El tema de hoy del diván fue la reflexión. Espero les haya gustado, o si no, reflexionamos entre vos y yo. Bueno, este fue el nuevo programa de Radio Sultani, Diván de Siesta. Mi nombre es Silvi Sultani. Un abrazo.